Hoy, a la fecha que publico este video, 21 de febrero del 2025, se cumplen 60 años del asesinato de uno de los más importantes y más grandes influyentes de la comunidad afroestadounidense, Malcolm Little, quien es mejor conocido como Malcolm X. Esta es su historia. Malcolm X nació como Malcolm Little el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Sus padres eran Louis Little y Earl Little, quien era líder local de la Asociación Universal de Desarrollo Negro y la Liga de las Comunidades Africanas, UNIA por sus siglas en inglés. Tres de los hermanos de Earl murieron a manos de hombres blancos, incluido uno que fue linchado. En 1926, la familia se mudó a Milwaukee, Wisconsin, y más tarde a Lushing, Michigan, en 1931. Earl Little fue atropellado por un tranvía en Lansing. Las autoridades dictaminaron que su muerte había sido un accidente y la policía informó que el hombre estaba consciente en el momento en que ellos llegaron al lugar y que aparentemente les dijo que había resbalado y caído bajo las ruedas del tranvía. Pero muchas personas de su comunidad no creyeron que esto haya sido un accidente, debido a que Earl tenía muchas amenazas por un grupo que estaba en su contra. Es por eso que se puso en duda que se golpeara a sí mismo la cabeza y que bajara al tranvía para ser atropellado. La madre de Malcolm tuvo una crisis nerviosa debido a esto y fue declarada legalmente insana en diciembre de 1938, por lo que sus hijos fueron separados y enviados a diferentes casas de acogida. Louise fue ingresada en el Hospital Psiquiátrico Estatal en Kalamazoo, donde permaneció hasta que Malcolm y sus hermanos la sacaron 26 años después. Malcolm era uno de los mejores estudiantes de su escuela secundaria, pero abandonó después de que un profesor de octavo grado le dijera que sus aspiraciones de ser abogado no eran ningún objetivo realista para una persona de color. Tras recorrer una serie de casas de acogida, Malcolm se trasladó en febrero de 1941 a Boston, Massachusetts, para vivir con su media hermana mayor. Malcolm tuvo varios empleos y gracias a esto viajó a diferentes partes del país y conoció a Nueva York. Así que dejó Boston en 1943 y se mudó a Nueva York y se asentó en el barrio Harlem. Comenzó trabajando como mesero en un célebre club de jazz del momento, donde conoció el estilo de vida de la calle. Malcolm se involucró en la venta de sustancias ilícitas a pequeña escala, las apuestas ilegales, el crimen organizado, el robo de casas y el proxenetismo. Por entonces era conocido como Detroit Red. Cuando Malcolm fue examinado en 1943 para el servicio militar, los paramédicos militares le clasificaron como mentalmente incapacitado para el servicio militar. A finales de 1945 regresó a Boston y con su novia del momento, Sofía, quien era de tez blanca, formó un grupo criminal con el que elaboró una serie de robos dirigidos a residentes de familias blancas ricas de Boston. Malcolm, desde muy joven, perdió a su padre y posteriormente también perdió a su madre, y debido a esto se generó un gran dolor en su interior y que lastimosamente terminaría cometiendo diferentes crímenes por el odio que tenía hacia las personas de tez blanca y aparte debido a que no tenía ninguna esperanza de mejorar su situación debido a los conflictos que en la época había con las personas de color. El 12 de enero de 1946 fue detenido por robo cuando recogía un reloj robado que dejó reparando en una joyería.
El dueño de la tienda había llamado a la policía porque le parecía que el reloj era demasiado caro para un residente de Rockbury. Malcolm dijo a la policía que tenía un arma y se entregó para ser tratado con más indulgencia. 2 días después fue acusado de posesión de armas de fuego y el 16 de enero fue acusado de hurto y allanamiento de morada. Recibió una condena de 8 a 10 años en la prisión estatal de Massachusetts. Sin embargo, en su autobiografía, Malcolm sospecha que su condena se agravó por el simple hecho de haber cometido los robos con 2 mujeres blancas. Mientras estaba en prisión, recibió el apodo de Satán por los ataques de rabia donde insultaba a la religión. En 1948, su hermano Philbert le escribió hablándole sobre una organización denominada Nación del Islam. Malcolm no estaba interesado en unirse hasta que su hermano Reginald le escribió una carta en la que le decía: Malcolm, no comas más carne de cerdos ni fumes más tabaco. Te mostraré cómo salir de la cárcel. Durante el resto de su condena, Malcolm mantuvo correspondencia regular con Elijah Muhammad, líder de los musulmanes de color, y comenzó a ser creyente de su filosofía. En febrero de 1948, gracias a los esfuerzos de su hermana, fue trasladado a una cárcel experimental en Norfolk, Massachusetts, un complejo pedagógico que poseía una biblioteca muy extensa donde consultó cientos de libros de no ficción para ampliar su vocabulario y mejorar su sintaxis. Malcolm llegó a transcribir un diccionario entero a mano. Más tarde reflexionó sobre su tiempo en la cárcel, indicando lo siguiente: pasaron meses en los que pensaba que no estaba encarcelado. De hecho, hasta entonces nunca había sido tan verdaderamente libre en mi vida. El 7 de agosto de 1952, Malcolm recibió la libertad condicional y abandonó la cárcel. Tras dejar la prisión, Malcolm visitó a Elijah Muhammad en Chicago. Entonces, como muchos miembros de la Nación del Islam, cambió su apellido a X. Explicó su nombre diciendo: la X musulmana simboliza el verdadero apellido africano que él nunca podría conocer. Para mí, mi X reemplaza el apellido del amo blanco, Little, que algún diablo de ojos azules llamado Little impuso a mis antepasados paternos. Elijah Muhammad fue el máximo responsable de la Nación del Islam desde 1934 hasta su muerte en 1975. Fue también un mentor y maestro de Malcolm X hasta que las diferencias entre ambos se tornaron irreconciliables. El FBI abrió un archivo a Malcolm X en marzo de 1953 tras haberse autoproclamado como comunista. Pronto el FBI centró sus preocupaciones sobre la posible asociación del rápido ascenso de Malcolm en la Nación del Islam como el Partido Comunista de los Estados Unidos. Tras una emisión de televisión en la ciudad de Nueva York acerca de la Nación del Islam en 1959, El odio que produce el odio, Malcolm X se dio a conocer a un público mucho más amplio. Los representantes de los medios de comunicación impresos, la radio y la televisión frecuentemente pedían su opinión sobre cuestiones y asuntos. Desde que salió de prisión, Malcolm se transformó en otro hombre y gracias a la Nación del Islam pudo conocer un grupo que le brindó el amor y el apoyo que él necesitaba, y gracias a esto pudo ayudar a muchas personas y tratar de llevarles un mensaje de que la comunidad afrodescendiente podría estar en mejores condiciones y que debían luchar por ello. Malcolm criticó la marcha en Washington de 1963, llamándola la farsa en Washington. Dijo que no sabía por qué la gente de color se entusiasmaba tanto por una manifestación dirigida por los blancos frente a una estatua de un presidente que lleva muerto un centenar de años y al que no le gustábamos cuando estaba vivo. Desde su adopción de la Nación del Islam en 1952 hasta que la abandonó, Malcolm promovió las enseñanzas de la nación. Se refirió a los blancos como diablos creados en un programa equivocado por científicos de color y predijo el inevitable e inminente regreso de las afrodescendientes a su lugar natural, en lo alto del orden social.
Malcolm X ha sido extensamente considerado el segundo líder más influyente del movimiento después de Elijah Muhammad. Se le acredita en gran parte el aumento de afiliados a la Nación del Islam, de 500 en 1952 a 25.000 en 1963, e inspiró al boxeador Cassius Clay, posteriormente conocido como Muhammad Ali, a unirse a la organización. En 1958, Malcolm se casó con Betty Shabazz en Lashing. La pareja tuvo 6 hijas. En septiembre de 1960, Fidel Castro llegó a Nueva York para asistir a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Malcolm fue un miembro prominente del comité de Harlem, encargado de dar la bienvenida a Fidel Castro y a otros líderes del mundo que se encontraban con él. Castro estaba tan impresionado por Malcolm que solicitó una reunión privada con él. Durante la reunión de la Asamblea General, Malcolm también fue invitado a muchas recepciones oficiales de embajada de naciones africanas, donde se reunió con muchos jefes de estados y otros dirigentes. El 1 de diciembre de 1963, cuando le preguntaron acerca del asesinato del presidente John F. Kennedy, Malcolm dijo que fue un caso de los pollos que vuelven a casa a dormir. Además, agregó que cuando los pollos regresan a casa a dormir no se sentía triste, que siempre se alegraba. Los comentarios de Malcolm provocaron una protesta pública generalizada. La Nación del Islam, que había emitido un mensaje de condolencia a la familia de Kennedy, ordenó a sus ministros a no hacer comentarios sobre el asesinato y censuró públicamente a Malcolm. Aunque Malcolm mantuvo su puesto y rango de ministro, se le prohibió hablar en público alrededor de 90 días. El 8 de marzo de 1964, Malcolm anunció públicamente su ruptura con la Nación del Islam. Dijo que aún era musulmán, pero que la nación había llegado lo más lejos posible debido a sus rígidas enseñanzas religiosas. También anunció que iba a ser una organización nacionalista negra que intentaría aumentar la conciencia política de los afroestadounidenses. También expresó su deseo de trabajar con otros líderes de derechos civiles y dijo que Elijah Muhammad le había impedido hacerlo en el pasado. Tras abandonar la Nación del Islam, Malcolm fundó Muslim Mosque Inc., una organización religiosa, y la Organización de la Unidad Afroamericana, un grupo secular que abogaba por el nacionalismo negro. El 26 de marzo de 1964 se reunió con Martin Luther King Jr. en Washington, D.C., tras una rueda de prensa que continuó con ambos asistiendo al discurso sobre la Ley de los Derechos Civiles en el Senado. Esta fue la única vez que coincidieron y su reunión duró aproximadamente un minuto. En abril, Malcolm pronunció un discurso titulado El voto o la bala, en el que aconseja a los afroestadounidenses a ejercer su derecho al voto sabiamente. Varios musulmanes sunitas alentaron a Malcolm a aprender sobre el Islam. Pronto se convirtió al sunismo y decidió hacer su peregrinación a la Meca. Malcolm X pasó a la historia como una de las figuras claves en la lucha por los derechos civiles y la defensa del nacionalismo negro. Sus ideas sobre el orgullo racial, la superioridad de la raza negra y el derecho de sus conciudadanos a defenderse de los abusos de los blancos hicieron de él una figura controvertida. En 1965 fundó la Organización de la Unidad Afroamericana, una entidad no religiosa creada para difundir la lucha de los afroestadounidenses y hacer un frente contra comunidades de países pobres. En otras palabras, Malcolm quería luchar no solo por los derechos civiles, sino por los derechos humanos. Sus objetivos eran más importantes y ambiciosos que nunca, pero sus viejos enemigos no lo compartían y empezaron a conspirar contra él. Debido a que Malcolm tenía
gran influencia en la gente y cada vez estaba siendo más popular y creando discursos de odio en contra de las personas blancas y empoderando a las personas de color, mucha gente no estaba de acuerdo con esta manera de pensar. Es por ello que idearon un plan para acabar con la vida de Malcolm X. El 21 de febrero de 1965, Malcolm estaba en un teatro en el Salón de Baile de Broadway, Nueva York, en un acto de la Organización de la Unidad Afroamericana. Eran cerca de las 2:30 de la tarde y Malcolm se preparaba para dirigirse a las personas que habían acudido a escucharle. Según un periodista que estaba en la sala, una vez que empezaron el acto, Malcolm se acercó al micrófono colocado en el centro del escenario y saludó al público, y entonces se oyó un alboroto entre los asientos del público. Segundos más tarde sonó un disparo y Malcolm cayó de espalda. Después, otro disparo y otro y otro. Según la policía, fueron unos 8. Según algunos testigos, hasta 30. Hombres, mujeres y niños se escondieron bajo las mesas de la sala, se tumbaron abajo en el suelo o corrieron hacia la salida. El caos se apoderó de la sala. Algunas de las personas sentadas entre el público corrieron al escenario. Una de ellas era Betty, la esposa de Malcolm, que gritaba horrorizada. Una mujer anónima corrió al escenario dispuesta a proteger a Malcolm con su propio cuerpo. Cuando llegó a él, los tiros habían terminado. Intentó reanimarlo con respiración boca a boca, pero fue inútil. Según la policía, Malcolm recibió 6 disparos en el pecho y 1 en la barbilla. Tras el ataque, fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano, pero no había nada que hacer. Unos minutos después, el portavoz del hospital dio la noticia que la persona que conocían como Malcolm X había fallecido. Thelmy Hayer, un musulmán de color, también conocido como Thomas Hagen, fue detenido en el momento. Los testigos identificaron a 2 sospechosos más, Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson, también miembros de la Nación del Islam. En un primer momento, Hayer negó toda participación, pero durante el juicio confesó haber disparado a Malcolm X en el cuerpo y declaró que Butler y Johnson no estuvieron presentes y no participaron en el asesinato, pero se negó a nombrar los hombres que se habían unido a él en el tiroteo. Sin embargo, los 3 hombres fueron condenados. En 1997 y 1978, Hayer presentó 2 actas notariales en las que reafirmaba su declaración de que Butler y Johnson no participaron en el asesinato. En sus declaraciones juradas, Hayer nombró a 4 hombres, todos ellos miembros de la Nación del Islam del Templo número 25 de Newark, que participaron con él en el crimen. Hayer afirmó que un hombre, posteriormente identificado como Wilbur McKinley, gritó y arrojó una bomba de humo para crear una distracción. Hayer dijo que otro hombre, posteriormente identificado como William Bradley, tenía una escopeta y fue el primero en abrir fuego contra Malcolm tras la distracción. Hayer afirmó que él y Leon David, ambos armados con pistola, dispararon a Malcolm. Inmediatamente después de la explosión de la escopeta, Hayer también dice que un 5.º hombre, identificado como Benjamin Thomas, participó en la conspiración. Las declaraciones de Hayer no convencieron a las autoridades a reabrir la investigación del asesinato. Butler, hoy conocido como Mohammed Abdul Aziz, recibió la libertad condicional en 1985, después de haber pasado 20 años en prisión, y se convirtió en el jefe de la mezquita de Harlem, de la Nación del Islam, en Harlem, Nueva York, en 1998, y siguió manteniendo su inocencia. Johnson, ahora conocido como Khalil Islam, fue puesto en libertad en 1987. Durante su tiempo en prisión, rechazó las enseñanzas de la Nación del Islam y se convirtió al sunismo. Mantuvo su inocencia hasta su muerte en agosto del 2009. Thomas Hagan, quien era conocido como Hayer, fue puesto en libertad condicional el 27 de abril del 2010, tras pasar 44 años en prisión. En 2021, Mohammed Abdul Aziz y Khalil Islam
Antes Norman Tres Butler y Thomas Quincy Johnson, es decir, los dos condenados que eran inocentes, fueron exonerados de sus condenas por asesinato después de que en febrero del 2020, a través de Netflix, Abdur Rahman Mohammed presentara su propia investigación bajo el título ¿Quién mató a Malcolm X? Y encontrara que el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York retuvieron evidencias claves durante el juicio. Durante muchos años, este crimen tuvo muchas inconsistencias y había muchas personas que indicaban que los verdaderos culpables de la conspiración para el fallecimiento de Malcolm estaban libres. Y no fue mucho tiempo después que finalmente se aclaró, gracias a evidencia que retuvieron el FBI, que estos dos hombres pudieron quedar exonerados. Tal y como él había predicho, tras su muerte, la figura de Malcolm X adquirió una relevancia y una fuerza que nunca había llegado a tener en vida. Muchas de las ideas que defendió se convirtieron en los pilares del movimiento Black Power, Poder Negro, que actuó en los años 60 y 70 y contribuyeron a popularizar principios de autonomía e independencia entre la población afroamericana. El libro, la autobiografía de Malcolm X, se publicó póstumamente el mismo año de su muerte y se convirtió en un gran éxito de ventas. En su sección de crítica literaria, el New York Times lo clasificó como un libro extraordinario, brillante, doloroso e importante. Ahora sí, Malcolm X había alcanzado el estatus de leyenda y mártir. Un hombre que inspiró a mucha gente gracias a su forma de pensar y que nunca temió decir las cosas como debían ser, que luchó incansablemente para poder poner a su comunidad afrodescendiente en un mejor lugar, dándole los derechos y los beneficios que por muchos años las personas de tez blanca le negaron. Un gran impulsador de las personas de color que trató por mucho tiempo de inspirar y promover la igualdad y los derechos humanos de toda una población.